Este video es uno de los más importantes para mí y para cualquier fanático de Berserk, sin contar de que es un tema muy serio a lo que voy a evitar cualquier tipo de chiste o censura. Saben, cuando conocí Berserk no paraba de maravillarme con las increíbles sagas que había en el arco de Golden Age. Una página mejor que la otra, enfrentamientos, peleas, lanzas, espadas, dolor y muchas cosas más hacen que este manga se vuelva un seinen de calidad y con muchísimo entretenimiento. Me acuerdo cuando la historia llegó al arco donde Guts y Casca se relacionaban románticamente, fue algo revelador ya que nos contaban muchas cosas como las inseguridades de los personajes, los traumas, etc. Sin embargo, con el pasar del tiempo me di cuenta que el manga le estaba pasando algo extraño y que actualmente los dibujos estaban raros. Hay cosas que no puedo aprobarlas y estoy totalmente seguro que a Kentaro Miura tampoco les gusta y que tampoco puedo aprobarlas. ¿Pero por qué? Porque a él le está afectando algo que a todos los que tienen contacto con el mundo del arte les afecta y les afectará desde hoy en adelante. Vuelvo a decir, este video es extremadamente importante para cualquier tipo de fanático de Berserk y si realmente te gusta esta franquicia me gustaría que lo veas completo y me dejes tu opinión en la caja de comentarios, ya que este video es indispensable no solo para entender al manga, sino que también para poder entender a su editorial, el futuro del manga y a los artistas de todo el planeta. Sin más preámbulos y sin más que decir, voy a comenzar. Para poder entender al 100% el lado oscuro de Kentaro Miura y Berserk, tenemos que viajar al pasado, al periodo Edo, entre 1603 y 1867. En esta época ya de por sí el manga ya existía, aunque se llamaba ukiyo-e. En aquella época el ukiyo-e servía más que nada para mostrar lo que durante un largo periodo el teatro kabuki no podía, criticar todos los obstáculos sociales que no permitían que la sociedad japonesa avance. Con el pasar del tiempo el ukiyo-e evolucionaría a lo que conocemos como manga moderno. El primer manga en la historia en sí se llama Tagosaku Tomokube no Tokyo Kenbutsu y cuenta la historia de dos campesinos totalmente abandonados por el gobierno de viaje a Tokio. Muy en el fondo de la historia podemos notar que nos quieren demostrar las diferencias de clases que había en Tokio con la gente que vivía en el campo, algo que estaba totalmente oculto por los medios de comunicación en esa época. Esta idea de criticar a los obstáculos se fortalecería aún más con un manga infantil llamado Astro Boy de Osamu Tezuka, el creador de, básicamente, el primer héroe japonés, junto a Godzilla, monstruo que protege a Japón de cualquier amenaza mundial. Este manga iba apuntado a chicos, aunque a veces hacía cierta propaganda nacionalista, con solo ver la portada es suficiente. Igual no hay que alterarse por esto, porque los yankees ya lo hacían en esa época, y lo siguen haciendo hasta el día de la fecha. Esta identidad nacional jugó un papel muy importante en el país nipón, e inspiró a otros dibujantes a querer crear sus propias historias. Ya hablamos de las dos grandes influencias del manga japonés, Tagosaku Tomokube no Tokyo Kenbutsu y Astro Boy. Ahora es hora de modernizarnos un poco y hablar de la siguiente gran influencia en el manga japonés, el padre de todo shonen y seinen. ¿Quién es ese personaje tan adorado por los mangakas? ¿Quién es ese personaje que ha realizado tal hazaña? Estamos hablando de Hokuto no Ken. Sin él, obras como Berserk, Shingeki no Kyojin, Dragon Ball, Naruto, JoJo's Bizarre Adventure o Gun, entre otros, nunca hubieran existido. Hokuto no Ken creó al héroe poderoso que no tiene miedo de tener sentimientos y luchar por ellos, algo que para entonces ningún manga se había atrevido a hacer, sin contar que el acercamiento que el mangaka tenía con el público rompía con las costumbres de la privacidad y de lo que era común en Japón. En el futuro no tendría empacho en decir que era un gran fanático de Dragon Ball, año más tarde lo confirmaría. El éxito de esta obra no paraba de crecer gracias a su co-creador y dibujante Tetsuo Hara y sus más fieles compañeros Tsubasa Oujo, Hirohiko Araki y Kentaro Miura. Estos tres mangakas comenzarían sus obras tarde o temprano y uno de ellos destacó sobre los demás, aunque solo por un breve momento. Solo un mangaka lograría hacer lo inimaginable en tan poco tiempo, ya que con pocos capítulos fue furor, aunque momentáneamente en el mercado extranjero, haciendo sudar a grandes obras como Saint Seiya de Japón o libros del género medieval como El Señor de los Anillos. Estamos hablando de Kentaro Miura, quien comenzó con éxito con Berserk gracias a su padre Hokuto no Ken. Pero no todo es color de rosas, porque lamentablemente la editorial que tomaría a Berserk sería la joven editorial Animal House. Ahora comienza lo importante. Por favor, pido que presten atención porque lo que voy a decir a continuación es algo que hasta el día de la fecha nos está afectando a toda persona que tenga contacto con el mundo del arte.
Animal House para entonces comenzaría como una editorial de buenas intenciones, con el fin de respetar la idea original de lo que era un manga, criticar los obstáculos que no permiten que la sociedad japonesa avance. Uno de sus mejores mangakas fue Kentaro Miura, quien publicó su primer obra a los 10 años, llamado Miu Ranger. Como les contaba, la mayoría de historias se enfocaban en los problemas políticos, sin embargo, esto ya no era una problemática total, como alguna vez lo fue, así que Kentaro Miura decidió tomar el viejo concepto del manga, pero enfocándose en los problemas sociales y psicológicos que para entonces era algo que estaba presente en la sociedad japonesa. Para eso, Kentaro Miura, luego de publicar mangas como El Rey de los Lobos o La Leyenda del Rey Lobo, escribiría una obra que rompería con todos los estereotipos del manga, abandonando todo lo conservador y escribiendo el manga que para Japón sería la obra más vanguardista y progresista lanzada hasta la fecha. Así es como creó Berserk, obra que fue bien recibida por los japoneses y ni hablar por la gente del exterior. Este manga lograría tener mucho alcance con sus lectores, cosa que lo llevó al éxito con pocos episodios. Con mucho pesimismo por parte de la editorial Animal House, lanzó al exterior su obra, pero en vez de fracasar, la lluvia de dinero comenzaría para Miura y la editorial. Cuando comenzó con el arco de Golden Age y sus respectivas sagas, la fama del autor comenzaría a crecer desmesuradamente tanto en Japón como en el exterior. Pero no todo es color de rosa, porque la editorial estaba quebrando. Por suerte, en vez de borrar a Berserk para siempre, todos los empleados, jefes y productores de la Animal House cambiarían definitivamente para renombrar la empresa como una nueva llamada Young Animal, y junto a la ayuda de Jet Comics continuarían con la publicación de Berserk. Por suerte, el éxito continuaría y para restaurar las deudas de la empresa, series anime y discos y las primeras figuras de la franquicia de dudosa calidad salieron al mercado. Parece que ahora Berserk podría comenzar a crecer para ganar el puesto al mejor seinen de la historia, pero no. Desde 1995, Japón comenzaría a tener ciertos problemas económicos en el sector financiero, y esto afectó evidentemente a Berserk. Para 1997, muchas obras comenzaban a ser canceladas y Berserk, a pesar de ser la obra con mayor éxito de la editorial en ese momento, también estaba siendo amenazada con ser cancelada. Los mangas que sobrevivieron a esta crisis tuvieron que recurrir muchísimo al fanservice, pero Berserk siguió dándole la espalda a esto. El tomo 12 y 13 salieron con 3 meses de retraso por conflictos internos de Miura con la editorial. Esto significaría que mucho dinero se estaba perdiendo. El 27 de marzo de 1997 se publicó el tomo 13 de Berserk con errores y 2 capítulos incompletos y descanonizados previamente por el autor, por lo que la editorial tuvo que reimprimir los tomos y relanzarlos al mes siguiente, todo de nuevo, perdiendo aún más dinero. Pero la cosa no quedaba ahí, porque Miura no solo había tenido conflictos internos con la editorial, sino que también tenía problemas con su estación de trabajo. Berserk estaba pasando por el momento más oscuro del mundo del manga y no solo tenía problemas con la editorial, sino que también grandes artistas del manga estaban teniendo problemas, como por ejemplo Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, quien decidió darle la espalda a su propia obra para que la editorial se encargue de continuarla. Y ya saben qué salió de esto. Volviendo con Berserk, los conflictos internos que la editorial tenía con todos los autores, así como otras editoriales también lo tenían con otros mangakas, habían provocado el primer hiatus entre los tomos 11 y 12. Pero esto no se detendría porque Kentaro Miura, antes de abandonar la editorial y la obra por 3 meses, Kentaro Miura entregaría el capítulo que por poco le da un punto final a Berserk, el capítulo donde Femto ataca a Guts y a Casca. Esto provocaría que la editorial sufra mucha pérdida de dinero, pero no podía permitir que su pepita de oro, la única salvación de la editorial, se vaya para siempre. Kentaro Miura tuvo total libertad artística mientras la editorial permitía que se venda merchandising a lo loco sin importar su calidad, desde llaveros, remeras, bebidas alcohólicas, billutería, hasta figuras de pésima calidad darían de comer a Miura por un tiempo, pero la crisis de la editorial arrasaba lo que sucedió en 1996 y los hiatus de todas las obras comenzaban a ser cada vez más frecuentes. Para entonces la editorial vivía bajo la sombra de la Shonen Jump, quien cuidaba de sus autores. Esto lo afectaría económicamente, ya que estaba siendo enterrada cada vez más por obras como One Piece, Naruto y JoJo's.
Ahora entramos a la peor época de Berserk. Miura vivía una libertad creativa inigualable que muy pocos mangakas tenían para ese momento. Sin embargo, esto también acabaría. Para comienzos del 2000, Miura comenzaría a perder su libertad creativa lentamente, no por culpa de los productores, sino por culpa del tiempo, la generación nueva de espectadores y lectores de anime y más que nada por la competencia. Muchas series y mangas que estaban teniendo muchísimo más éxito que Berserk se basaban más que en fanservice, y creo que ya saben a lo que me refiero, el nacimiento de las chicas de pelo de color con pechos grandes y un harem para el protagonista. También en esa época se estaba haciendo muy popular lo que eran las series anime cuyos protagonistas hacían música, cosa que sería una de las causas más importantes del nacimiento de las idols. Tantas chicas de pelos de color con pechos grandes colegialas que bailaban y hacen músicas lolis por doquier con vestidos intercambiables y canciones kawaii provocarían que series como Hokuto no Ken y Berserk comiencen a quedar en el completo olvido. Como si eso fuera poco, una serie de novelas ligeras llamada Haruhi Suzumiya enterraría al seinen noventero por completo. Berserk no podía quedar atrás y, como bien dice el dicho, si no te adaptas al cambio estás condenado al olvido. Así es como Berserk abandonó para siempre ese aire trágico y deprimente y comenzó a tener un aspecto más de fantasía y magia, levantando a duras penas el éxito de la franquicia. Con el tiempo el manga comenzaría a darle la espalda al dolor para que los nuevos lectores entiendan que en el futuro no hay por qué ser tan pesimistas y que también puede ser un manga divertido. En pocas palabras, Berserk se estuvo arrodillando entre series de chicas kawaii pidiendo por favor que también lo lean. Kentaro Miura a veces tiene contacto con el lector a través de Pac, y una vez hizo que este personaje diga una verdad. Los chistes de Pac, la torpeza de Isidoro, el amor de Farnes por Guts, la caballerosidad cliché de una historia medieval japonesa de Sérpico y el optimismo de los demás personajes hacen que el manga siga vivo. Y vamos a ser sinceros, Berserk depende del gusto japonés promedio, no del latino, no del europeo, no de los extranjeros, siempre de los japoneses. Y esto es todo un reto, ya que Berserk es un manga muy psicológico, planeado como un manga noventero y no está preparado para el gusto del japonés promedio moderno. Pero este no sería la peor época de Berserk, porque esta fantástica obra que tanto nos gusta sería parcialmente abandonada por segunda vez por Kentaro Miura, ya que este mangaka sería a trabajar por bastante tiempo en un proyecto muy conocido por todos. Kentaro Miura trabajó por un largo tiempo con el diseño de personajes de Vocaloid, personajes como Atsume Miku por ejemplo, conocida por el cover de Levan Polka. El personaje más conocido que Kentaro Miura creó se llama Gakpoid. Este trabajo que tuvo el autor crearía el rumor de que en realidad Miura no estaba presente en su obra por estar jugando videojuegos similares a Idolmaster, cuando en realidad estaba trabajando en ellos. La época más oscura de Berserk comenzaría en el arco de la fantasía y el tercer y supuesto último arco antes del final de esta gran franquicia. Para entonces, Berserk ya no era el manga número 1 de la Young Animal, ya que todas sus obras eran de fanservice, sin contar que la revista dejó de ser aquella clásica revista de manga anime. La editorial Young Animal lamentablemente se creó en una revista para gente mayor, en pocas palabras, una revista, sí señores, para adultos. Para esa época los mangakas hacían lo que los productores ordenaran, para Berserk ya las cosas eran demasiado tarde. Para que me entiendan bien, les pido que pausen el video y pongan en Google Nana to Kaoru, Kaoru con K, búsquelo en Google. Esa clase de mangas serían los que se estarían publicando en la editorial. Desde el 2010 Miura estaría publicando entre 4 a 5 capítulos nuevos con una calidad narrativa muy extraña y con ciertos momentos raros e incómodos para el lector. Capítulos que abarcarían la saga del dios marino, donde encontramos momentos donde Isidoro encuentra una chica de su edad, donde por accidente le ve el escote, o momentos donde Sherke se está bañando y por accidente se cae encima de Guts, y ni a hablar de sus otros mangas como Gigantomachia, donde una chica joven hace sus necesidades encima del protagonista, quien apunta unos 20 y 30 años. Y olvidé decirles, ¿sabían que la Loli de Berserk está enamorada de Guts? Me olvidé de decirles también que Pac ahora tiene más cámara que sus protagonistas. Gracias a Kentaro Miura, Berserk aún no perdió su espíritu, pero sí está siendo controlado por la fuerza de los productores y por el gusto japonés promedio moderno. Por alguna razón, el aspecto de los personajes han cambiado, asemejándose cada vez más a un anime kawaii que un manga con una historia tétrica. Hace unos meses se estrenó el nuevo manga escrito por Kentaro Miura, pero ilustrado por Studio Gaga. Un estudio que trabaja para Kentaro Miura, pero es impuesto por la Young Animal.
original. Ni bien Kentaro Miura terminó de escribir su nueva obra, la editorial no tuvo empacho en poner a un chico sin prendas. Vuelvo a decir, Kentaro Miura sigue con su obra, pero esos momentos donde Sherke cae encima de Guts, esos momentos donde Sherke muestra su amor por una persona de 24 años, no son nada más ni nada menos que relleno y fanservice impuestos por la Young Animal por la fuerza. ¿Sabían que el último manga escrito por Kentaro Miura no es ilustrado por él, sino que es ilustrado por el estudio Gaga? Él tiene intenciones de dejar su obra en manos de ellos. Todo lo que les conté no es una teoría. Es algo que sucede en la vida real, lamentablemente. Y cualquier persona que haya tenido contacto con el mundo del arte sabe muy bien el daño gigante, el daño colosal que provocan los productores. Les voy a poner un par de ejemplos para que puedan entenderme. El creador de Fairy Tail tuvo muchos problemas para que le acepten su manga. Tuvo que ponerle mucho fanservice a su obra para que se lo acepten. La verdad no es un mal shonen, pero tiene el fanservice más innecesario del mundo, porque sin ese fanservice es una buena obra. No es un mal shonen. El creador de One Piece tuvo que ponerle fanservice de golpe y de la nada a todos sus personajes. A Naruto le están sacando todo el jugo posible con el nuevo spin-off llamado Boruto, donde el creador de Naruto ni siquiera está trabajando. Y ni hablar del desastre que están haciendo con los personajes. ¿Quieren saber algo? Hokuto no Ken, padre del shonen, padre del seinen, tuvo una película en el 2016. Y fue un rotundo fracaso en Japón. ¿Por qué? Porque no son chicas de pelos de colores. Las 3 películas de Berserk fueron un completo fracaso, pero un éxito en el exterior. Quiero hacerles una consulta. ¿Ustedes realmente creen que una persona que crea un manga tan vanguardista y progresista como Berserk, donde la chica del anime es morena, extranjera, de pelo corto, delgada y plana, que representa exactamente lo que es ser mujer en un mundo hecho para hombres, tratando de encajar en un lugar donde no la aceptan por el único hecho de ser mujer? ¿Ustedes creen que un manga tan vanguardista donde explica lo que vive una mujer siendo sumisa por la iglesia, ¿ustedes creen que un manga tan vanguardista como Berserk va a cambiar de la noche a la mañana? Acá el real problema son los productores y el gusto que tiene Japón y todo el mundo sobre el fanservice. Cuando entramos a páginas de anime o a grupos de anime en Facebook, solo encontramos comentarios de ¡qué rico, papu! ¿Cómo se llama esa waifu de pelo turquesa? ¡Uf! ¡Qué rico, papu! ¡Uf! ¡Uf! Pasa el Zelda, papu. Entiendo que los gustos son gustos, pero la gran mayoría de esas series de chicas de pelo de colores tienen que basarse en el fanservice y su trama es muy mala. Obvio, hay excepciones. Entiendo que hay que adaptarse a las cosas nuevas, pero una cosa es adaptarse y otra es convertirse en Fairy Tail, obra que es buena pero arruinada por el fanservice. Gente, que no les sorprenda encontrar un capítulo donde Morda se convierte en una chica enamorada de Guts, donde se burla de Casca por el tamaño de sus pechos. Cada página de Berserk era un artbook, pero en el último capítulo vimos fondos difuminados y paneles rellenados con ángulos incómodos e innecesarios. Normalmente los productores lo cagan absolutamente todo, pero acá el real enemigo es el tiempo, son las modas y su gusto innecesario por el fanservice. Estaba